al panel el rol integral del personal de psicología jurídica, evaluación, intervención y prevención, en el que participarán la maestra Claudia Ivette Navarrete Mendoza, la maestra Brenda Ivette Vargas Díaz, la doctora Mónica Robles Villegas y la doctora Norma Romero Sánchez. Modera este panel la doctora María Cristina Pérez Agüero. A continuación se dará lectura a las síntesis curriculares de nuestras panelistas. Maestra Claudia Ivette Navarrete Mendoza. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es maestra en Psicología Clínica con enfoque humanista y especialista en psicoterapia Gestalt. Ha desempeñado el cargo de subdirectora del Instituto para el Mejoramiento Judicial. Es fundadora del primer centro de convivencia familiar supervisada en el puerto de Acapulco bajo el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Actualmente funge como directora general de los Centros de Convivencia Familiar supervisada en su estado. Maestra Brenda Ivette Vargas Díaz. Es licenciada en Psicología y maestra en Teoría Psicoanalítica. Ha impartido cursos, ponencias, talleres y capacitaciones en temas de psicología, psicología forense y jurídica, delitos sexuales, estudios de género y derechos humanos, entre otros. Desde 2010, realiza trabajo clínico como psicoanalista y es miembro activo y docente en la Asociación Nacional de Psicología Jurídica. También ha servido como perito en psicología forense en la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente es revisora de la revista en Ciencia Forense de la UNAM. Doctora Mónica Robles Villegas. Es maestra en Psicología Jurídica y Criminológica en la Universidad del Valle de México. Licenciada en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Se desempeña como psicóloga especializada en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Funge como primer secretario suplente en el Consejo del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. Desde 2021 trabaja en el ámbito privado como coordinadora de parentalidad. Doctora Norma Romero Sánchez. Es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Maestra en victimología y doctora en ciencias forenses en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Actualmente es docente en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de UNAM. Es presidenta del Colegio Mexicano de Psicología Criminal y Forense. Se desempeña como perito auxiliar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en el Consejo de la Judicatura Federal en la materia de psicología. Recibimos a las integrantes de este panel con un fuerte aplauso. En este momento cedemos el uso de la palabra a la doctora María Cristina Pérez Agüero. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Qué bueno. Espero que el descanso les haya hecho bien para que podamos escuchar de una manera muy rápida a estas grandes mujeres que les agradezco que estén aquí a pesar de complicaciones laborales y personales. Nuestra solidaridad con todo el Pacífico y que ahorita está atravesando por cuestiones muy particulares, particularmente con Guerrero, con quien colaboramos siempre de manera muy estrecha. Bueno, esta mesa nace con la petición de la Escuela Judicial de hablar respecto al rol integral que el profesional o la profesional de la psicología jurídica representa en la evaluación, la intervención y la prevención, que desde nuestra perspectiva como expertas muchas veces se entrelazan entre sí, pero que al mismo tiempo tienen sus particularidades. En la evaluación, por ejemplo, cuando analizamos el estado mental de una persona, determinamos su responsabilidad o su capacidad de responsabilidad, la capacidad para testificar o el bienestar psicológico, por ejemplo, en la situación de la custodia de las niñas, niños y adolescentes. En la intervención, cuando realizamos acciones terapéuticas o psicoeducativas aplicadas para mejorar la situación de la persona dentro del proceso legal. Y en la prevención, cuando trabajamos para identificar riesgos psicosociales y proponer estrategias para evitar que ocurran, por ejemplo, delitos o conflictos legales futuros o estos conflictos que ya están de por sí, pues no empeoren. Antes de darle la palabra a cada una de ellas, quiero enfatizar que el trabajo que venimos realizando desde hace más de 20 años
algunas más, otras un poco menos, en el campo de la psicología jurídica tiene su mérito. Desde comenzar con aspectos poco conocidos hasta involucrarnos en crear formas distintas de abordar las perspectivas conjuntas de psicología y ley. Este trabajo nos lleva a poner sobre la mesa que cada vez más, y lo decíamos ayer, estamos obligados y obligadas a hablar de conocimiento científico, que hay fenómenos que claramente existen porque llevamos años estudiándolos y abordándoles. Y nosotros y nosotras mismas hemos evolucionado con los conceptos, porque la ciencia es eso, avanzar, reconocer aciertos, pero también errores. Se nos obliga a callar sobre ciertos términos cuando las consecuencias están ahí. Infancias destruidas y truncadas, por ver desde una perspectiva adultizada y desde el conflicto. Y con esta breve introducción, les quiero presentar a estas grandes porque son docentes todas y todas tienen una gran experiencia tanto como peritas como en las intervenciones psicoeducativas. Entonces, el poder compartir con ellas y el poder dialogar de diferentes aspectos, desde su parte, claro, académica, pero también de esta parte práctica que para mí no la concibo separada. Le voy a dar la palabra a la maestra Brenda Vargas y que nos diga desde lo que ella ha trabajado, cuáles son los principales desafíos éticos en la evaluación psicológica forense en México y cuáles considera las principales oportunidades de abordar desde la bioética para la práctica del psicólogo forense en el país. Gracias. Buenos días a todos y todas. Es para mí un honor estar con ustedes compartiendo hoy entre grandes profesionistas de la psicología jurídica acá, nacionales e internacionales. Y pues rápidamente nada más un agradecimiento muy enorme al Poder Judicial, a la Escuela del Poder Judicial y a los organizadores que hicieron esto posible. El tema que voy a desarrollar tiene que ver con ética, un tema álgido. Me uno al entusiasmo que compartía Cristina el día de ayer de ver tantos jóvenes aquí. Es un tema que les interesa. Muchos de ustedes posiblemente van a ingresar a trabajar en centros de justicia y desde ya debemos cuestionarnos de qué forma vamos a ingresar, ¿no? Muchas veces entran jóvenes, o entramos jóvenes, y hay ciertas prácticas que resultan ser malas prácticas, pero que creen son normalizadas, son invisibilizadas. Y sin darnos cuenta, estamos incurriendo en un nivel de responsabilidad importante. De ahí, pues, la importancia de desarrollar este tipo de tema y que aunque pueda tocar algunos puntos quizá álgidos, poder hablarlo, ¿no? Sumamente importante. Ayer hablaban de la trascendencia que ha alcanzado la psicología jurídica y forense en nuestro país y yo les diría con ese gran poder, una gran responsabilidad, lo sabemos, ¿no? Empezando por ahí, resaltaban justamente la necesidad de esa constante actualización rigurosa y ya que el tema en cuestión que desarrollaré tiene que ver con las dimensiones éticas y deontológicas, quisiera aterrizarlo justo desde ese abordaje que es dual. El primero en el gran sentido de lo deontológico, ¿no? Que nos abona el plexo normativo, pero por el otro lado la parte de la ética que no se ciñe solo al deber profesional, sino también integra derechos, ¿no? Que es una problemática importante para los peritos en nuestro país. Ya lo iré desarrollando un poco más adelante. De esta forma, hablar de principios éticos nos implica hablar de derechos humanos y nos implica justamente visibilizar, reconocer y hacer valer buenas prácticas que van en torno a esta parte de los derechos humanos, finalmente para evitar revictimización, ¿no? Como hemos estado desarrollando a lo largo de diferentes ponencias en estas interesantes jornadas. Definitivamente los abordajes que realizamos en el trabajo forense implican casos sumamente complejos, psicotraumas complejos, diferentes factores psicosociales, diferentes factores de vulnerabilidad que hacen que trabajar con un individuo que está justo en medio de un asunto bajo investigación, sea cual sea esta posición que juegue en el mismo, sea un reto, ¿no? Al final del día. Bajo ese orden de ideas, empezaré por hablar de cuáles son las posturas entonces que actualmente tenemos. Y es cierto que
Ayer comentaban la importancia de tener manuales de buenas prácticas, de tener protocolos, de tener guías. Y nos comentaba José Manuel, ¿no? Y yo espero que ustedes tengan. Y ya adelantaba Cristina, la realidad es que no tenemos, ¿no? No tenemos tantos, los que tenemos no están muy bien establecidos y desde ahí empieza la gran problemática que tenemos, el gran reto que tenemos, porque cómo homologar esta praxis, ¿no? Les comento una pequeña viñeta forense. Curiosamente, yo les decía en mi semblanza, trabajé 5 años en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a la cual ya renuncié. Y hoy les puedo decir, estando desde afuera, la gran problemática que vivimos los peritos que hemos estado y están todavía ahí mis compañeros en esa trinchera respecto a este tema, ¿no? Esta gran ausencia y gran carencia de protocolos y de elementos para hacer una correcta intervención nos lleva muchas veces a normalizar estas malas prácticas de las que hablábamos. Entonces, bajo ese orden de ideas, la viñeta forense es la siguiente. Curiosamente, mi trabajo privado como perito, ya que he salido de la fiscalía, ha sido bajo la contratación de muchos asesores jurídicos para fortalecer y o arreglar trabajos deficientes o malas praxis de las fiscalías. ¿Saben lo que es eso? Muchas víctimas no tienen acceso a contratar un asesor jurídico particular. Las que lo tienen, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de intervenir en varios casos, pues se hacen llegar, ¿no?, de apoyo de psicólogos particulares, como ahora es mi caso, y eso implica el reto de analizar, ¿no?, objetivamente cuáles son las áreas de oportunidad del peritaje oficial y poder fortalecer para que lo desahoguemos en juicio y la víctima tenga acceso a esos derechos, ¿no?, a lo que hablaban hace rato respecto a la justicia restaurativa. Y eso es todo un reto, ¿no? Empezando desde ese punto de vista, la viñeta forense es la siguiente. Algunos peritajes, no pocos, lamento decir, se presentan con un título que dice impresión diagnóstica en vez de dictamen, ¿no? Lo cual ya implica cuestiones importantes. Por otro lado, alegan, por ejemplo, el Estado de México tiene un protocolo para atender delitos sexuales. Ese protocolo se llama Principios Básicos en la Atención de Delitos contra la Libertad Sexual y me ha tocado analizar dictámenes en los cuales peritos en psicología alegan que con base en ese protocolo no entrevistan a la víctima y utilizan solamente la declaración que hicieron las víctimas con el Ministerio Público, alegando que el protocolo menciona que es revictimizante, lo cual no es verdad. Ustedes pueden accesar a ese protocolo en el Diario Oficial de la Federación y notarán que en ningún momento dice nada de eso, ¿no? Al contrario, menciona que sí se hagan llegar de esa información, pero no se basen solo en ella. ¿En qué momento en la interpretación de esta herramienta que nace para ser una guía de buena práctica, terminamos en una mala praxis, ¿no? Y ahí empezaríamos con esos grandes retos. La institucionalización. ¿Cómo son nuestras fiscalías? Quienes trabajan ahí no me dejarán mentir, ¿no? La sobrecarga de trabajo, la gran cantidad de casos que tenemos que atender, no hay espacios, no hay pruebas, no hay tiempo, ¿no? Imagínense lo siguiente, las fiscalías de delitos sexuales en la Ciudad de México son fiscalías descentralizadas y trabajan por turnos. Ajá. Eso quiere decir que un perito trabaja 24 horas por 48. Ayer decía Asunción, no nos dejemos presionar a que entreguemos un peritaje en 3 días. Y yo dije, 3 días, qué privilegio. Los y las peritos de las agencias de delitos sexuales tienen que entregar su peritaje terminando su turno. ¿Y cuántas víctimas creen que ven? En un turno. 5, 6. ¿Cómo creen que están esos dictámenes? ¿Ven? La problemática es importante en ese aspecto. ¿En qué se traduce esto? Violaciones a derechos humanos al final del día, situaciones que implican que una víctima no tenga acceso a la justicia o que se esté procesando a una persona de forma injusta porque las pruebas no son suficientes. Ayer decía José Manuel, ¿no? Somos medios de prueba, definitivamente, pero los jueces
y como él comentaba y se ha estudiado metaanalíticamente de forma muy importante, toman mucho en cuenta lo que decimos en los tribunales. Y luego hay un sesgo interesante que a mi parecer les falta más estudio, toman más en consideración a los peritos oficiales, porque tienen la preconcepción de que los peritos privados tenemos vendidas nuestras intenciones porque somos peritos de parte, ¿no? Y esa es otra mala práctica. Y aunado a esto que les comentaba, otra pequeña viñeta clínica para que, bueno, forense en este caso, para que problematicemos. En fechas recientes me tocó intervenir justo de manera privada en un caso y es el siguiente. Una chica adolescente sufre una agresión sexual múltiple, la cual es videograbada y transmitida en redes sociales. Esa transmisión en redes sociales, que ya de por sí le había generado una afectación importante, tiempo después es retomada por una famosa youtuber, la cual vuelve a hablar del tema y con una exposición de más de 11 millones de seguidores, revive su situación y la viraliza. Esta chica, que ya para ese momento era mayor de edad, pero tenía apenas 18 años, pero cuando ocurrieron los hechos era menor. Acude a los centros de justicia y empieza a obtener muchas trabas, ¿no? Una de las más grandes es que la peritación que le hicieron en la fiscalía obtenía una cuantificación. Vean lo complejo que es esto que les estoy comentando, el psicotrauma, porque además le estoy hablando de una huella digital que es imborrable. Siempre va a estar ahí en internet. Y le dan una cuantificación de 13,000 pesos. Y yo sé que decía Virginia, ¿no? El dinero no es tan importante muchas veces en el proceso restaurativo, pero sí que con el nivel de afectación psicológica que ella tenía, era una situación importante. Bajo ese orden de ideas, el asesor jurídico por el cual fui contratada, fuimos fortaleciendo eso para realizar una nueva cuantificación que particularizara esta situación. Definitivamente con las herramientas, tiempos y posibilidades que las fiscalías tienen, eso resulta al final del día una tarea sumamente difícil. Entonces, termino un poco la participación con eso. ¿Cuáles serían las maneras de abordaje? No quiero que se depriman y digan, no tenemos oportunidad de mejorar. Los peritos la tenemos, pero es muy importante tener conciencia de esto, ¿no? Estar abiertos a este debate, a esta constante formación y que, por ejemplo, instancias como la APA nos dan ya una guía de buenas prácticas, los principios Méndez. Decía ayer Cristina, las entrevistas de investigación, las investigativas, ¿no? Poder utilizar las herramientas que tenemos y empezar a trabajar para fomentar esas adaptaciones y actualizaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Brenda. Efectivamente, ¿no? El desafío ético que implica hacer, yo creo que ya casi cualquier profesión en el país, con tanto nivel de violencia e impunidad que existe, pero la responsabilidad evidentemente ética que tenemos como peritos en las fiscalías, en los tribunales y de manera privada. Y ahora, bueno, justo partiendo de esta pequeña reflexión que nos hace Brenda, le pregunto a la maestra Norma, que es una docente muy famosa de psicología jurídica en la FES Zaragoza, escuela hermana de la UNAM, en donde yo estoy también. Y además una gran perito. Le voy a hacer dos preguntas. Como perito en psicología, ¿consideras que hay algo que se pueda hacer para diferenciar un enfoque clínico de un enfoque forense con el objetivo justo de mejorar las buenas prácticas o de tener buenas prácticas? Porque muchas veces, ¿no? Se le pone impresión diagnóstica, evaluación psicológica y bueno, no se le da el peso que debería de tener. Y como maestra, como docente, y aquí aprovechando que tenemos, como puedes ver, un público muy joven, ¿qué propones para encaminar a los jóvenes interesados en psicología jurídica para mejorar las actividades en esta área? ¿Me puedo levantar? Porque
Yo soy hiperactiva. Bueno, gracias a todos por la invitación. Yo les pediría algo. Vamos a hacer un ejercicio. Saquen su teléfono y busquen, pongan la palabra psicóloga, psicóloga y pongan imágenes en búsquedas de Google. Pongan psicólogo o psicóloga, imágenes. ¿Qué encuentran? ¿Qué es? ¿Qué psicólogo les impresiona ahí? ¿Un clínico? ¿Psicólogo terapeuta? ¿Pero ven a alguien ahí con facha de psicólogo jurídico? ¿Verdad que no? Bueno, pues eso exactamente, eso que nos da ahí la red y que ustedes tienen ahí, esa es la percepción que tienen justamente todos los juzgadores, casi siempre de nosotros los psicólogos. Es psicólogo, psicóloga, entonces es un terapeuta. E incluso nos llevan al punto de limitarnos la cuestión de los tiempos. Es que si usted es psicóloga, debería de hacer su trabajo en 1 hora. ¿Por qué? Porque sí trabajan los psicólogos. Generalmente los que dan terapia trabajan 1 hora, con su paciente. E incluso justamente cuando bien decía la maestra Brenda, cuando empezamos a revisar estos dictámenes de fiscalía, desde cómo empiezan a percibir, no dicen la víctima, la evaluada, el evaluado, ¿no? Sino que dicen el paciente. Dices, ya desde ahí ya estamos equivocados. ¿Por qué? Porque justamente es el enfoque. Y ese enfoque es el que nosotros como psicólogos, cuando somos psicólogos forenses, dices, yo tengo un enfoque forense y no un enfoque clínico. Ojo, que yo no estoy peleada con la psicología clínica, que es lo que siempre he dicho, no estoy peleada con… Entonces tú no eres clínica. No, no es que no sea clínica, es que no me interesa la psicología clínica. Claro que hacemos psicología clínica, pero la parte del enfoque, ¿cómo es esto? Echeburúa, yo me acuerdo, allá veo que vienen muchas personas de España. Hay un artículo, me acuerdo, del año 2011, si no mal recuerdo. Él habla justamente de estas diferencias y que, bueno, tendríamos que aterrizarlas aquí en México y cuando nos toca ir a audiencia o juzgado, eso es lo primero que les digo a los jueces. Tenemos que aprender a diferenciar justamente eso. El enfoque que está teniendo un perito el perito oficial. Ese perito oficial se está visualizando exactamente como un terapeuta, se está visualizando que tiene que trabajar 1 hora con esa persona a la cual la visualiza como paciente. Y el paciente justamente va con un terapeuta, ¿por qué? Por voluntad. Él va porque quiere sanar. Y la persona que yo tengo conmigo como perito no va por voluntad. Va porque tiene que estar conmigo, porque el Ministerio Público le ha dicho que tiene que estar conmigo para que pueda justamente acreditar, determinar qué secuelas tiene, cuál justamente es el daño, cuál va a ser, si requiere terapia y cuál va a ser la cuantificación. Así en esa cadenita siempre es. Entonces va con ese objetivo con el perito oficial. Y si aquí lo que pasa es que el perito oficial, muchas veces bajo este enfoque, no se pregunta, no se cuestiona, por ejemplo, sobre la fiabilidad, sobre la credibilidad o hasta qué punto se ha contaminado justamente el discurso de estas personas. Llámese niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, de cualquier delito. Llámese un delito sexual, llámese un secuestro, por ejemplo, en casos de víctimas de secuestro. Qué difícil también es encontrar que tienes que dar tu opinión respecto de una víctima de secuestro donde nadie niega que es una víctima de secuestro, pero la forma en cómo los policías hicieron, por ejemplo, la rueda de identificación estuvo justamente contaminaron la memoria de esa víctima hoy testigo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que debe de tenerles claro justamente los jueces y no cambiamos esta visión. ¿Qué otra cosa tenemos? Cuando yo me visualizo como clínico en esta perspectiva, también creo que muchas cosas no debería de decirlas, que debo de guardar un secreto profesional, que justamente esto, ay, es que es la víctima, no, es que eso ya no se lo pregunto porque la voy a revictimizar, no, mejor ya no le pregunto, no, es que necesitamos información, es que hacemos entrevistas y estamos investigando y mi trabajo va a tener justamente que una repercusión porque alguien va a ir a la cárcel. O alguien que efectivamente aquí dicen los abogados, tenemos dos cosas. Alguien que sí cometió un delito puede quedar liberado y alguien que no cometió un delito va a quedar dentro de esa cárcel. Entonces ahí está.
Tenemos también hoy sobre la mesa el tema del razonamiento probatorio, que lo tienen ahí los abogados, mucho sobre la mesa el tema del razonamiento probatorio y justamente relacionado mucho con el tema de la psicología del testimonio. Entonces, es algo que creo que debemos de trabajar, que debemos de poner más sobre la mesa y ustedes que son muy jóvenes, me preguntaba la maestra esa segunda pregunta, ¿y qué hacemos? Yo tengo la materia de psicología jurídica en la FES Zaragoza y les digo a los chicos, yo lo que tengo que hacer es formarlos con vocación y que sepan a qué nos vamos a enfrentar. Debemos de conocernos. ¿Por qué? Porque bajo esta perspectiva del enfoque que yo voy a tener es que yo los tengo que formar justamente desde la carrera. Saber qué es lo que implica ser un psicólogo, qué hace un psicólogo en tribunales, qué hace un psicólogo en el reclusorio, qué hace un psicólogo con las víctimas, qué hace un psicólogo también en temas de mediación, qué hace un psicólogo en cuestiones de psicología del testimonio. Tengo las características, tengo ese enfoque, tengo esa visión. Es más, ¿cuál va a ser mi formación? Porque desde cómo me voy a formar, si voy a ser un psicólogo forense, entonces tendría justamente que empezar a estudiar un poco. Yo siempre les he dicho, no tengo que estar peleada con el derecho, tengo que entender un poco el derecho, tengo que saber, hace rato les decía, hoy está sobre la mesa el tema del razonamiento probatorio que a mí me parece fantástico, me encanta porque creo que es el punto justamente donde a veces podemos converger en la psicología forense y todo lo que implica ya llevarlo ahora a juicio. Y si yo soy psicólogo y yo les digo, el hecho de ser psicólogos jurídicos, porque a veces parece que eso asusta, es que el psicólogo jurídico se va a enfrentar a cosas peligrosas, cosas difíciles, audiencias, eso hago yo, pero a mí me apasiona y no lo que a mí me apasiona, a todo mundo le debe de apasionar. Entonces, ¿qué puedes hacer? La Ley General de Víctimas, publicada en el año 2013, nos da varios roles. Los que son psicólogos, ¿quiénes son psicólogos? Levanten la mano aquí. Son varios. Yo les digo, esa Ley General de Víctimas creo que es una ley, les digo, es nuestra ley, es una ley bonita. ¿Por qué? Porque si ustedes la empiezan a leer, se van a dar cuenta que dice psicólogo, psicología, terapia, atención. Entonces, ¿qué roles nos da? No lo dice la ley, pero si la leemos detenidamente, se van a dar cuenta que esa Ley General de Víctimas nos da el rol de perito, porque una víctima necesita peritos. Esa ley también nos da el rol de ¿qué? De terapeutas, porque la víctima necesita terapia. Esa ley también nos va a dar otro rol, el rol del psicólogo acompañante. Y también incluso yo les he dicho, también a nosotros nos pagan pues por asesorar, es cierto, yo no soy el asesor jurídico como el abogado, pero también puedo ser un psicólogo que puede fungir como una parte privada que te ayuda a justamente entender y cómo ir llevando de la mano. Entonces, tenemos roles y esos roles nos va dando esa ley. Y entonces ustedes jóvenes alumnos deberían de entender, decir, bueno, ¿y yo qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Para que entonces vaya mi enfoque, mi formación sea acorde a lo que se necesita. Voy como perito, el perito verdaderamente, lo que me encanta a mí de los abogados, que son estratégicos. ¿Quiénes son abogados aquí? Ahora levanten la mano los abogados. Los abogados, me encanta de ellos su estrategia, esa capacidad que tienen para empezar a analizar, para ver que tienes, esa visión que tienen que somos contrarios. Y entonces vamos a ver cómo vamos a llevar las cosas a juicio. Y entonces eso es lo que implica justamente en el tema de la psicología forense, visualizarte que hay un contrario, visualizar que alguien va a llevar quizás los mejores argumentos, visualizar que alguien va a llevar la mejor técnica, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer justamente en ese tema como perito en materia de psicología forense? Pero yo no quiero hacer eso. Hay quien me ha dicho, mis alumnos, pero es que yo no quiero hacer eso. Yo les dice, no quiero el pleito, no quiero la estrategia, no quiero ni siquiera pararme a una audiencia. No quiero ni siquiera que me contrainterroguen. ¿Alguien ha estado aquí en contrainterrogatorio? Ustedes sí. ¿Pero alguien más ha estado en contrainterrogatorio? Es horrible. Yo les digo todos los días, cuando tengo que estar en contrainterrogatorio, o sea, todos los días uno está sudando en ese banquillo de los acusados. Todos los días. ¿Por qué? Porque no sabes qué te van a preguntar, no sabes si va a llegar justamente el otro rol que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales, el rol del consultor técnico.
Entonces yo digo, ay Diosito, ¿y si viene el abogado con quién? ¿Con un consultor técnico? ¿Qué me va a preguntar? O sea, no tenemos la certidumbre absolutamente de nada. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿y a quién me va a escuchar? ¿El juez o la juez quién es? ¿Y esa juez o ese juez conocerá de psicología? ¿Cómo me va a visualizar? ¿Podré transmitirle todos mis conocimientos? Y de repente cuando se te quedan viendo así como de, es que estoy hablando de psicología del testimonio y es que el maestro Antonio Manzanero ha dicho que la psicología del testimonio y la memoria de niños y bla, 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 y se te quedan viendo los jueces así como de, ¿y quién es ese Antonio Manzanero? Entonces entonces bien decían, los jueces tienen que conocer de psicología. Y el que quiera ser psicólogo clínico, que se empiece a formar y que tenga esa vocación de ayudar a la víctima desde otra perspectiva. Yo peleo en el juicio por la víctima y él hay quien la atienda. Esas son las diferencias que debemos de hacer y eso es lo que creo que debemos de hacer en la cuestión docente. Gracias. Gracias, Norma. Agradezco tu elocuencia y seguramente el mensaje, de la vocación, ¿no? Porque cuántas personas entran a trabajar en ambientes judiciales sin tener idea de lo que iban, me confieso culpable, pero bueno, habremos algunos que le agarramos el gusto y otros pues que están ahí por un sueldo o por alguna otra cosa. Y justo en esta diferenciación muy atinada que hace entre la psicología forense y jurídica y clínica y los diferentes campos de actuación de la psicología, que es una ciencia muy completa, pues lo que decíamos ayer, no solo peritamos, ¿no? Que es una parte muy importante. Hace unos, ¿qué será? 15 años de los primeros ECOFAM, 20 años de los primeros ECOFAM, se empezó a manejar la figura de esta psicosocial, ¿no? Como auxiliar también para las intervenciones. Y ahora, por ejemplo, en Ciudad de México existe una dirección de apoyo judicial a partir de la cual se han generado diferentes figuras o campos, incluida la necesidad de atender terapéuticamente a niños, niños y adolescentes y a sus padres o las familias que están involucradas en conflictos, normalmente por custodia, ¿no? En este sentido, la coordinación de parentalidad, que ya sabemos es una figura muy importante aquí en México, los medios alternos de solución de conflictos, las estrategias psicopedagógicas, pues Mónica, que tiene mucha experiencia, no solo como perito, sino también trabajando desde la parte clínica, pero dando informes a los juzgados respecto a estos avances terapéuticos que se dan, pues yo le quisiera preguntar, ¿cuáles son las principales responsabilidades éticas y legales de un terapeuta infantil, especialmente en casos de custodia, confidencialidad y, bueno, la participación obligada del mismo niño en terapia? Porque si uno como adulto no va por gusto a un peritaje, pues muchas veces niñas, niños, adolescentes no van por gusto a terapia. Entonces, esa sería la primera. Y la segunda, ¿cómo deberíamos manejar como terapeutas infantiles la confidencialidad cuando los papás o los tutores nos solicitan información? Ahí un poco le vamos a dejar. Bueno, buenos días. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y voy a tratar de ser puntual en las respuestas, pero también me apasiona mucho hablar de la intervención en la cuestión de la terapia. Soy terapeuta infantil y pues trabajo con niños, niñas y adolescentes principalmente. No obstante, también tengo entrevistas y tengo pláticas con los papás de manera en cuestión privada y en mi trabajo institucional. Y bueno, es una gran responsabilidad ser terapeuta. Como bien lo mencionaba la doctora Norma, hay una formación base en la clínica, en psicología clínica, no obstante hay que formarnos en la cuestión forense y la terapia tiene nuevamente este reto, ¿no? Tener los conocimientos necesarios en el aspecto legal.
¿Qué responsabilidad tenemos? Pues vamos a hablar del interés superior de la niñez y la adolescencia. Es lo que legalmente se menciona en todos nuestros trabajos, ¿no? Como psicólogos, pero somos terapeutas, entonces estamos buscando también generar estrategias, aportar información a los juzgadores respecto a su estabilidad emocional y psicológica de estos niños, niñas y adolescentes. Aquí comienza el primer reto dentro de la terapia. ¿Por qué? Porque bien sabemos que hay una confidencialidad en la terapia. Y cuando estamos en el ámbito público de gobierno, pues esta confidencialidad se tiene que hablarse desde el primer encuentro con los niños, niñas y adolescentes. A mí lo que me encanta trabajar con ellos es, como bien mencionaba la segunda pregunta, que voy a ir contestando poco a poco, llegan obligados, ¿no? Y además llegan con ideas de, te van a obligar a ver a tu papá, te van a obligar a ver a tu mamá, cuida lo que dices, ella va a decirle al juzgador lo que lo que va a decidir, con quién te vas a ir, cómo lo vas a ver. Llegan con una gran responsabilidad los hijos e hijas a la terapia y evidentemente muestran muchos mecanismos de defensa. Es decir, están enojados. En mi experiencia hay adolescentes que han llegado hasta en pijama, ¿no? Mostrando su indiferencia, su molestia. Y entonces aquí viene toda la parte terapéutica, esta cuestión de intervención. Y es una cuestión muy delicada porque es el primer contacto que estos hijos e hijas tienen para sacarlos del conflicto. Ese es mi primer objetivo como terapeuta. Hacerles ver que ese espacio en donde están llegando es un espacio para ellos. Y siempre les manejo la información de papá y mamá tienen sus abogados que han dicho y que les han transmitido a todo mundo lo que sienten y piensan. Este es tu lugar. Es tu momento de decir lo que sientes y piensas para que los adultos allá afuera conozcan cómo estás pasando este proceso, cómo te ha afectado este proceso, qué te gustaría que ya no pasara. Evidentemente les hago saber que no tenemos una varita mágica, que lo que mencionen ahí, pues tal vez afuera se tenga que llevar a cabo de otra manera, pero es importante que ellos dejen de responsabilizarse como lo han hecho durante el juicio, a través de manera directa o indirecta, de manera consciente o inconsciente, los padres a veces mandan ese mensaje. Es el primer elemento que utilizo para comenzar una terapia con estos niños, niñas y adolescentes que llegan obligados a terapia. Cuando ellos saben que es un espacio para ellos, comienzan a generar cierta confianza. No todos son casos exitosos, hay chicos que llegan ya con muchas situaciones complicadas del divorcio de sus padres y es complicado, ¿no? También estar abordando este tema. Bueno, también les hablo de la confidencialidad que habla la doctora Cristina en su segunda pregunta. Es importantísimo generar mucha confianza y ser muy claros desde la primera sesión, porque en la cuestión terapéutica, la confianza es algún elemento principal para el vínculo terapéutico. Y es importante que estos niños, niñas y adolescentes sepan que se envía un reporte al juzgado. Que sí, la finalidad de que estén ahí es porque están ejerciendo un derecho de ellos. No están ahí para resolver el problema de sus padres, es porque están ejerciendo un derecho. Y entonces ahí también tenemos una sesión con ellos de cuáles son sus derechos, ¿no? De qué es lo que están ahí solicitando tal vez o están demostrando tal vez, ¿no? Y en este caso es importante la cuestión del reporte. Esta cuestión del reporte como terapeuta, me veo en la necesidad de yo ir en el ejemplo, de llevar la coherencia de lo que estoy diciendo, de que papá y mamá de manera consciente e inconsciente los han involucrado y los han hecho responsables de una situación que a ellos no les compete. Y yo como terapeuta debo tener cuidado de que este reporte transmita mi verdadero trabajo como perito, como psicóloga forense, como psicóloga clínica, y también no genere una responsabilidad en estos niños, niñas y adolescentes. Es decir, tengo que hacer un verdadero trabajo de análisis. Afortunadamente, como bien lo mencionaba la doctora Norma, necesitamos tener vocación y pasión por lo que hacemos. ¿Por qué? Porque no solamente es dar la terapia, es buscar las periciales que ya hay, es saber qué dijo el perito,
privado, el perito de la institución, saber qué se recomendó, si hubo audiencia de escucha con niños, niñas y adolescentes, qué se mencionó, cuántas veces ha sido evaluado, las entrevistas con los padres, ¿no? Si hay dudas, afortunadamente la intervención nos permite estar platicando con los padres, ir identificando también sus estilos de crianza, su percepción, la situación, cómo ellos están viviendo el divorcio, si ellos están bajo un proceso terapéutico. Esto es lo más bondadoso del área de intervención. Podemos allegarnos de muchas cosas siempre y cuando tengamos la vocación. Si no, solamente nos vamos a quedar con lo que diga el niño o niña en la sesión, y eso tampoco nos va a ayudar. Es un trabajo, en este caso multidisciplinario, es un trabajo de investigación nuevamente. Ahora, también es importante la formación y la especialización, es decir, salimos de la carrera de psicología y es evidente que no estamos preparados para dar terapia. Y luego en el ámbito legal, mucho más es un reto, es estarnos especializando, es ir conociendo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a emitir un reporte que tiene que estar basado en lo científico también. Por ser terapia puede generarse la percepción de, pues es algo muy subjetivo, ¿no? La terapeuta puede decir, puede mencionar, pero entonces nosotros en nuestros reportes tenemos que mencionar la literatura especializada, qué terapia, qué métodos, cómo fue la metodología a la que llegamos a esas conclusiones. Evidentemente, todo apegado a lo científico. Esto nos permite darnos cuenta de que necesitamos especializarnos, que tenemos en nuestras manos también a niños, niñas y adolescentes que cuando ya generan un vínculo con nosotros terapéuticos, van a confiar en lo que digan, van a confiar en ese primer proceso, en ese primer contacto para muchos en psicología, y que saliendo de ahí, evidentemente, generamos recomendaciones y van a continuar un proceso terapéutico afuera. Pero ya nosotros hicimos este primer contacto, les mostramos qué es la psicología, y la psicología es acompañarlos, sí, generando estrategias. Hay muchísimos retos dentro de la intervención terapéutica. Cuestiones de alienación parental, interferencia parental, cuestiones de conflicto de lealtades, ¿no? Situaciones también que nos llegan a terapia cuando es un juicio de pensión alimenticia, y también como terapeutas es nuestro deber comentarle a los juzgadores que eso no le compete al niño, niña o adolescente, que es un juicio que no tiene nada que ver. Los niños, niñas y adolescentes conviven con sus padres, con su madre, y entonces es también aclararle al juzgador esta parte donde ya no es tampoco viable una terapia si hay un buen vínculo con estos padres, y no ser como parte general de que todos vayan a terapia. Entonces, esta parte de la intervención terapéutica sí genera grandes retos, porque la primera responsabilidad es cumplir con lo que le estoy diciendo a esa niña, niña y adolescente. Y la más principal es demostrar con mi actuar como profesionista que sí, él no es o ella no es responsable de la situación que se está generando con sus padres. Evidentemente también la terapia permite las diadas, las sesiones con papá, con las sesiones con mamá, todas estas cuestiones que pueden ayudar a fortalecer la comunicación, aclarar la confusión, aclarar los miedos, enfrentar los miedos, una serie de técnicas y estrategias terapéuticas que se pueden utilizar siempre y cuando haya una formación adecuada. Ahora, hay una pregunta que muchas veces nos lo han hecho los abogados: ¿qué enfoque es el ideal? ¿Qué enfoque es el preciso? ¿No? ¿Qué enfoque puede ayudar más en los casos de guardia y custodia o en controversias de orden familiar? Pues el enfoque no es tanto cuál es el más efectivo, es el terapeuta y la preparación del terapeuta. Buscar las estrategias necesarias para ese niño, niña y adolescente. Evidentemente vamos a buscar estrategias acorde a su edad, acorde a la situación que están viviendo, y generando todas estas también herramientas para que ellos, o estrategias para que ellos puedan salir del proceso terapéutico generando otro tipo de reacciones, conducta o percepción fuera del consultorio. Evidentemente institucional, pues no podemos abordar procesos tan largos, y es por eso que se da la recomendación precisa de que
continúen afuera en un proceso terapéutico de tal manera. Para ir finalizando, aquí es muy importante algo que siempre he mencionado a los papás. Si los papás evidentemente no generan cambios dentro de la relación, de la dinámica, ninguna terapia va a tener el efecto necesario en los niños, niñas y adolescentes. Y llevar a los niños y a las niñas y adolescentes a terapia no es para que ellos mejoren la situación de sus padres, es para que ellos puedan hablar de cómo han vivido todo este proceso, y eso es quitarles una carga, una responsabilidad que muchas veces se dan mensajes de manera indirecta a los niños, niñas y adolescentes. Y es importante mencionarles esto a los papás, ¿no? Porque muchas veces los papás están muy interesados en que sus hijos sigan en terapia, pero mientras ellos sigan manifestando las mismas situaciones fuera en el ámbito familiar, ellos van a seguir teniendo los mismos efectos. Los niños, niñas y adolescentes son parte de un sistema y evidentemente manifiestan todo lo que está pasando dentro de ese contexto. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, Mónica. Pues efectivamente, ¿no? Como aquí le dejo al niño que me lo arregle, cuando mucho hemos trabajado desde la psicología dentro de los tribunales, que trabajamos con los niños para minorar el impacto de todos esos abusos, no para arreglar el niño. Evidentemente el conflicto es de adultos, lo decíamos al principio. Y estaba otra parte interesante, lo que nos decía Norma, diferenciar entre psicología clínica y forense, pero también dentro de los que trabajan dando este tipo de atención en los juzgados, pues derribar el mito, ¿no? De que nada de lo que se diga en este espacio va a salir, porque sabemos que no es cierto. O sea, van informes extensos, a veces cortos, a veces extensos, y pues es parte del trabajo que vamos realizando. Perderle el miedo también a hacer esos informes, porque muchas veces pues no es fácil, ¿no? Para gente que no se dedica a esto y que está dando terapia a pacientes que pasan por un proceso judicial, cuando te piden un informe, pues es entrar en paranoia, porque no están acostumbrados, ¿cierto? Y no saben, ¿no? Entonces, bueno, finalmente le doy la palabra a Claudia. Ella pues nos va a contar un poquito respecto a lo que ya se ha hablado aquí del rol de las y los psicólogos forenses en el ámbito familiar. Ya hemos dicho algunas cosas de las que se trabajan, pero sobre todo a mí me gustaría que en esta perspectiva muy clara que tiene y con toda la experiencia que tiene ya en ambientes judiciales, ¿qué nuevos retos se presentarán a nuestra profesión en la psicología jurídica de cara a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Muchas gracias. Bueno, ya. Bien, bueno, como todos, es imposible venir a este recinto y no agradecer significativamente los esfuerzos, el trabajo que mucha gente está para que esto se haya podido consolidar y sobre todo dar un foro, un espacio para divulgar todo el trabajo que se hace desde la psicología jurídica y la psicología forense. Sin lugar a dudas, mi reconocimiento para el doctor Ricardo Sori por su trabajo, su esfuerzo, su colaboración, pero sobre todo su liderazgo. Reconozco a muchos de sus colaboradores, colegas y compañeros de trabajo que hemos estado ya en años atrás desempeñando varias actividades, especialmente y particularmente desde los centros de convivencia familiar supervisada. Hoy en México estamos pasando por momentos históricos, particularmente para el sistema judicial. Tenemos grandes retos y oportunidades. La reforma al sistema laboral judicial, bueno, ya ustedes hemos visto ya que cómo la Cámara de Senadores pues se ha pronunciado al respecto, pero también, bueno, de una u otra manera para quienes estamos en esta trinchera como profesionales en la psicología forense no seremos la excepción. Voy a hablar ahorita más adelantito sobre ese tema de cómo vamos a estar participando en el Código Nacional
de procedimientos civiles y familiares. Sin embargo, bueno, es importante mencionar pues que como psicólogos jurídicos, dependiendo la materia en la que nos desenvolvamos, va a ser nuestra actuación, va a ser el modelo de trabajo en el cual vamos a estar desarrollándonos. En materia penal, atendiendo cuestiones de peritaje, ya la maestra Norma Romero magistralmente nos explicó de manera general de qué trata estos interrogatorios, contrainterrogatorios, estos acompañamientos a niños en su toma de declaraciones, el acompañamiento, bueno, la evaluación a víctimas y a su vez también la intervención que se tiene con esta y lo mismo también para los victimarios. Pero en el ámbito familiar tenemos muchas áreas de actuación. Creo que esa es una oportunidad muy importante. Veo aquí muchos estudiantes, tanto en psicología como en derecho. Así es que me parece que también ustedes están en este momento, en un momento bastante enriquecedor, profesionalmente hablando, porque ahora el abanico de oportunidades, de espacios donde ustedes pueden crecer profesionalmente es singularmente significativo. Y para ello, bueno, ya el magistrado Sergio Valls les habló ampliamente sobre esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. El rol del profesional en la psicología jurídica puede trabajar ahí, en ese ámbito, en materia familiar, atendiendo cuestiones a familias con situaciones de testamento, atendiendo a hermanos, problemáticas entre hermanos, en fin. También como asistencia técnica dentro de las escuchas a niñas, niños, adolescentes, que insisto, en materia familiar estas escuchas son muy diferentes a las tomas de declaraciones infantiles en materia penal. También Francisca Fariña, me gusta mucho un término que ella acuñó, que habla sobre el rol de terapeuta forense, que es justamente aquel profesional que no es terapeuta, psicoterapeuta con esta, desde la visión clínica, sino propiamente un psicólogo especializado en el área jurídica que hace intervenciones con las familias. Y bueno, ahí puede ser desde individual, familiar, pero también a través de este contexto grupal, mediante talleres y experiencias psicoeducativas que puede enriquecer considerablemente esta labor. Por supuesto, como perito, pues bueno, sin lugar a dudas, creo yo que siempre cuando pensamos, de hecho, psicólogos jurídicos pensamos en peritos, pero la realidad es que podemos tener diversos roles y diversas áreas donde podemos estar funcionando. También como diseñador de modelos de trabajo con este enfoque de la justicia terapéutica, que no es otra cosa más que cómo armonizar la ley para elevar el bienestar en las personas que están involucradas en algún asunto de tipo legal, como teóricos investigadores en el tema también. El psicólogo, forense puede trabajar también en aquellas intervenciones en casos de adopción, también realizando peritajes de idoneidad parental, pero por otro lado, algunas intervenciones para favorecer el cuidado de los vínculos. Y bueno, sí quiero mencionar también un rol, creo yo, que ha sido muy importante, como lo es la coordinación de parentalidad, que bueno, tenemos aquí a una maestra, creo que ya el día de ayer, nuestra maestra Asunción Tejedor, que le pido un fuerte aplauso, maestra, siempre. Nuestro reconocimiento, nos hemos formado muchas con usted y siempre se lo he dicho a ella cada vez que la veo, le ha sido referente desde nuestros informes psicológicos hasta nuestras intervenciones, nuestros modelos de intervención con familias, ha sido una pieza importante.
Así es que, bueno, en el caso de la coordinación de parentalidad, es muy importante porque se requiere un acompañamiento a adultos para el desarrollo de habilidades parentales. Y bueno, pues eso es muy, muy importante. Pero bueno, ¿qué retos tenemos los psicólogos en este momento también? Pues el trabajo interdisciplinario. Fíjense que justo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ahora habla de una figura del abogado colaborador, y yo mucho en nuestros espacios de trabajo, cuando tenemos jóvenes también que están desarrollando sus prácticas profesionales, y cuando tengo la oportunidad de estar también en la universidad dando algunas charlas, justo les digo, es que esto es fundamental. Creo que ahora ya el despacho de un abogado, si no existe un psicólogo jurídico, creo yo que no tendría mucho sentido hoy en día, sobre todo, insisto, con estos nuevos paradigmas de impartir justicia. Y lo mismo va para nosotros los psicólogos. Ya nuevamente el magistrado Sergio Valls ha hablado sobre eso, estar altamente capacitados. La psicóloga Brenda pues mencionó este tema. Es importante también en materia forense diferenciar nuestros roles. No podemos ser juez y parte, no podemos tener multitareas, no podemos estar evaluando y al mismo tiempo dando terapia, por ejemplo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, y en aquellos espacios, si son institucionales, pues pedir principalmente el respeto a nuestra función y a nuestro trabajo, ¿no? Lo mismo va para algo muy importante que dijo Brenda. De pronto, cuando en las instituciones dicen, pues aplica, ¿no? O no hay dinero para pruebas, pues tenemos que exigir. Sé que no es fácil, se les digo yo, ya tengo 17 años en el ámbito judicial, pero sí tenemos nosotros que hacer valer nuestra voz. No podemos quedarnos callados, no, que por el hecho de que no hay suficientes recursos, pues para unas pruebas no puede haber. No podemos estar aplicando, por ejemplo, pruebas ahora sí que proyectivas, pues aquí no las conocemos en el ámbito forense, así es que esto es importante, ¿no? O bueno, no deberíamos conocerlas. También algo muy importante es trabajar no únicamente, y esto se lo digo en materia familiar, no únicamente con la visión de género, y lo digo con todo respeto que esto implica, y sobre todo por todas las políticas que hay alrededor de este tema. Creo que es muy importante considerar el enfoque a derechos humanos. Tenemos que ver a las personas y a las familias en su yo integral. Es un error, creo yo, metodológico el poder solamente ver esta visión o de la mujer o del hombre o del niño, o sea, todo segmentado. Eso hay que tener mucho cuidado. Recuerden, eso está en la Convención de los Derechos de los Niños, que nuestra visión debe ser con visión al interés superior de estos, y en función a eso tienen que ser nuestras actuaciones. Digo, me encantaría, ya creo que por aquí el tiempo me está robando espacio, pero bueno, hay muchas situaciones relacionadas con un tema particularmente que es que ha generado mucha polémica, muchas dificultades, como son temas de la alienación parental, la violencia vicaria y muchas otras cuestiones que todavía ese es un tema pendiente para quienes nos dedicamos a este trabajo. Pero sin lugar a dudas, estos indicadores de victimización infantil en casos de divorcios altamente conflictivos es muy evidente para quienes estamos en el día a día trabajando con estos casos. Son cuestiones que vemos cotidianamente. Así es que tenemos que también como profesionales evitar estos sesgos a la hora de intervenir con estos casos, y que no nuestras formaciones teóricas o visiones particulares nos imposibiliten en quitar la objetividad
en la intervención con estas familias. Sí, así es que hasta aquí sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todas por haber aceptado esta invitación a esta mesa. Me da mucho orgullo saber que somos solo mujeres, ¿no? Entonces, porque luego esos foros se les da más a el otro género, que no tengo nada en contra, pero es que se visibiliza que estamos haciendo algo de este lado. Y bueno, hay un espacio para preguntas breves, si alguien por allá quiere hacer alguna pregunta, y si no, aquí tenemos otras también. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alma, yo soy perito y terapeuta externa. Vengo de la ciudad de Tijuana, Baja California. Y bueno, solamente resaltar algo, un tema que tocaron sobre el tema terapéutico, en donde en mi ciudad los jueces envían, sobre todo en procesos familiares, a cualquier perito de la lista. Y bueno, ya lo comentaba la maestra Norma, pues sí tenemos que especializarnos, ¿no? Porque de pronto queremos hacer de todo. Y yo considero que sí es importante especializarnos y que la judicatura tengan este conocimiento de las especialidades para saber a dónde van a canalizar, ¿verdad?, a estos usuarios, porque de pronto, como está la lista de peritos, envían a terapia y muchos peritos no son terapeutas. Y sí, efectivamente, estamos hablando de una terapia forense, otro autor habla de una terapia legal, donde las personas van forzadas y tienen sus metodologías. Y de pronto, al tomar de la lista a un perito sin estos conocimientos en el área infantil o familiar, pues eso también causa bastante conflicto ya estas familias pues ya conflictivas de por sí, ¿no? Entonces es más que nada secundar todo esto que comenta, ¿no? Esta pasión por lo que hacemos, profesionalizarnos en el área, porque de pronto queremos hacer de todo y el área familiar tiene sus metodologías, tiene sus teorías y pues sí es muy importante, ¿no? El poder trabajar. No me queda más que agradecerles porque pues ya no hay tiempo para este debate, estas preguntas. Será en otra ocasión. Muchas gracias Norma, Mónica, Brenda y Clau por estar aquí en esta mesa con este excelente público. Muchas gracias. Agradecemos la brillante participación de las integrantes de este panel, así como de nuestra moderadora. A continuación, la doctora María Cristina Pérez Agüero hace entrega de un merecido reconocimiento a nuestras panelistas, iniciando por la maestra Claudia Ivette Navarrete Mendoza. Maestra Brenda Ivette Vargas Díaz. Doctora Mónica Robles Villegas. Doctora Norma Romero Sánchez. Asimismo, se hace entrega de un merecido reconocimiento a la doctora María Cristina Pérez Agüero por su destacada moderación.